Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal Fisiokine en Casa. Hoy hablaremos un tema en cuanto a las generalidades de anatomía. Primeramente, ¿qué vamos a encontrar en este video? Tenemos como primer tópico la definición de anatomía, la posición anatómica en que consiste y sus decúbitos, las líneas anatómicas, términos de relación y comparación, planos y ejes anatómicos y por último términos en tipos de movimientos. Eso es lo que hablaremos en el transcurso del video. Tenemos que la anatomía es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo. La palabra anatomía proviene del griego y está compuesta del adverbio ana, que significa arriba, y el verbo tomé, que significa corte o incisión. La combinación de estas palabras formó el término anatemnein, que significa cortar de arriba a abajo, y también diseccionar. Tenemos que entender que la anatomía humana es una de las ciencias básicas de mayor importancia en el ámbito de la salud, ya que nos proporciona conocimiento en lo referente a la morfología, relación y funciones de las diferentes estructuras del cuerpo humano, y nos aporta las bases para la comprensión de la función orgánica en el ser humano, tanto sano como enfermo. Cuando hablamos de la anatomía del cuerpo humano, es útil estudiarlo desde una posición estándar. Esto permite la descripción relativa de las partes del cuerpo con menor grado de confusión. En el campo de la ciencia, es necesario tener un lenguaje común que nos permita comunicarnos con toda persona que se encuentre en cualquier parte del mundo. Por eso, desde el principio de los tiempos, se adoptó una posición que se ha llamado, en este caso, posición anatómica, para referirnos a la descripción de las diferentes estructuras que conforman el cuerpo humano, la cual se describe como que la persona estudiada debe estar de pie erguido, la vista hacia el frente, las extremidades superiores a los lados del cuerpo. Este movimiento de las extremidades se llama abducción. De todos modos, más adelante hablaremos de él. Las palmas de las manos mirando hacia adelante. Pulgares en dirección lateral o hacia afuera. Las piernas rectas, con los pies ligeramente separados y las puntas de los dedos hacia el frente. Hablamos de la posición anatómica, que consistía en estar bípedo o de pie. Sin embargo, existen otras posturas que llamaremos decúbitos y hace referencia a una postura corporal que implica estar tumbado, acostado o yacente. Tenemos tres tipos de decúbitos: decúbito supino o dorsal, si estás de espaldas sobre una estructura. En este caso nos referimos a una estructura, sea el piso, la cama, la camilla, el mueble o el sillón, cualquier estructura. Decúbito prono o ventral, si estás boca abajo sobre el vientre en una estructura. Decúbito lateral derecho es si estás de costado, tu parte derecha del cuerpo es la que debe estar apoyada sobre la estructura. Y el decúbito lateral izquierdo, siguiendo dentro de este orden de ideas, es cuando tu parte izquierda, tus piernas izquierdas, tu brazo izquierdo, tu cadera izquierda está apoyada sobre la estructura. Tenemos lo que corresponde a las líneas anatómicas. Estas son líneas imaginarias que sirven de referencia para la relación de la asociación espacial de diferentes entidades anatómicas. Primeramente tenemos la línea media anterior, es esta que va desde la cabeza, pasa por el centro de gravedad del cuerpo, por el abdomen y cae en el medio de las piernas hasta llegar al piso. Es una línea vertical imaginaria sobre la superficie del cuerpo que divide esta por igual en lados derecho e izquierdo. Tenemos la línea esternal, una línea vertical imaginaria sobre la superficie ventral del cuerpo que corresponde a uno de los bordes del esternón. En este caso sería esta línea de acá, o si bien no lo nombra, pero es la misma que esta línea de acá, tanto derecho como izquierdo, porque lo divide la línea media del cuerpo. La línea paraesternal es una línea imaginaria sobre la superficie anterior del cuerpo, a mitad de distancia entre la línea mamilar
y el borde del esternón, es esta que vemos acá. La línea mamilar es una línea vertical imaginaria sobre la superficie anterior del cuerpo que pasa por el centro del pezón. Si bien esto es lo que nos dice en la literatura, pasaría por el centro del pezón, en el gráfico, en la imagen, esta es la línea mamilar. Tenemos la línea axilar anterior. Es una línea vertical imaginaria que continúa el pliegue axilar anterior cuando el brazo está en posición anatómica. Sería esta línea. ¿Por qué se le llama anterior? Porque está adelante en el tórax del cuerpo, está lo más cercano al tórax del cuerpo. De todos modos, estos conceptos los vamos a ver un poco más adelante. La línea media axilar es una línea imaginaria que se encuentra equidistante entre las líneas axilar anterior y posterior, entre las cuales baja desde el vértice de la axila. Este es el vértice de la axila y es una línea imaginaria como todas que atraviesa tanto la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Esta línea axilar posterior es una línea vertical imaginaria que continúa el pliegue axilar posterior cuando el brazo está en posición anatómica. Recordemos que las líneas lo que hacen es referirnos y ubicarnos mejor a la estructura que vamos a mencionar. Tenemos una línea media posterior que es una línea imaginaria vertical sobre la superficie posterior del cuerpo que la divide por igual en los lados derecho e izquierdo. Sería esta línea del gráfico que pasa por aquí. Línea media posterior, hablamos de la línea media anterior y esta es la posterior. Línea escapular es una línea imaginaria vertical sobre la superficie posterior del cuerpo que pasa por el ángulo inferior de la escápula. Esto que vemos acá es la escápula y este es su ángulo inferior. Esta es la espina de la escápula y te está atravesando la línea escapular. Tenemos la línea paravertebral. Es una línea imaginaria que corresponde a la apófisis transversa. Esta sería la línea media posterior, esta sería la escapular antes mencionada y esta es la línea paravertebral. ¿Por qué paravertebral? Porque tenemos una vértebra. La vértebra tiene una apófisis espinosa y tiene una apófisis transversa. Esta pasa por la apófisis transversa tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Los términos de relación siempre va de la mano con la comparación. Es decir, debo comparar la estructura con otra, porque dependiendo de esta cambiaría su relación. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso, vamos a referirnos a los términos anterior y posterior o ventral o dorsal. En alguna literatura puedes encontrarlo con cualquiera de estos nombres. ¿Por qué ventral? Porque está hacia adelante, hacia el vientre del cuerpo, hacia el abdomen. Y dorsal porque está posterior, hacia la parte de atrás del cuerpo, hacia la espalda. Bueno, vamos a comparar una estructura. La estructura seleccionada en este caso va a ser el corazón. Este es el corazón. El corazón podemos decir que está posterior al esternón, como en este caso. O podemos decir que el mismo corazón está anterior a la arteria aorta descendente. O el mismo corazón podemos decir que está anterior a la columna vertebral. Algo importante de este término anterior y posterior es que solo lo podemos hacer referencia en una vista lateral. También tenemos otro término, el cual es superior o craneal. ¿Por qué superior o craneal? Porque está hacia el cráneo, está hacia la cabeza. Entonces, si nos referimos a una estructura, podemos decir el hombro está superior al codo. O tenemos el otro término que es inferior o caudal. ¿Por qué inferior? Porque está hacia los pies, caudal, hacia la cola del cuerpo, hacia abajo. En ese sentido podemos decir que los pies están inferior a la cadera. Otro término es lateral o externo o medial o interno. Les hablé de la línea media anterior imaginaria o la línea sagital mediana, como se grafica en la imagen, esta línea de acá. Bueno, cuando nos referimos a lateral o externo,
es que se aleja de la línea media anterior. Y cuando nos referimos a medial o interno, quiere decir que se acerca hacia la línea media anterior. En este caso tenemos un zoom, un acercamiento de la rodilla. Este sería la parte del fémur, distal del fémur. Esta sería la tibia, esto el peroné. Y tenemos un lado lateral y un lado medial. Este se refiere al lado medial. ¿Por qué? Porque está más cerca este lado de la línea media anterior. Es una línea imaginaria. Y por ejemplo, el peroné está más lateral, está más alejado de esa línea media anterior. Tenemos otro concepto, el cual es distal y proximal. Distal, ¿qué significa distal? Como la flecha aquí en rojo lo marca, más lejos. Y proximal, más cerca. Pero más lejos y más cerca, ¿a qué? Por eso son términos de relación y comparación. Yo tengo que compararlos con algo. Por ejemplo, yo puedo decir que la mano está más distal al hombro. O puedo decir que la cadera está más proximal a la cabeza. Casi siempre estos términos van de la mano en relación a la cabeza y a los pies, un poco más fácil. Lo que está más cerca a la cabeza se le llama proximal y lo que está más alejado de la cabeza o más cerca del pie se llama distal. Pero debo siempre comparar la estructura. Yo puedo decir que una estructura está más distal o proximal que otra. Tenemos algo que es superficial y profundo. Aquí hay unos músculos. Este sería el glúteo mayor, como lo colocan acá. Este sería el músculo glúteo mayor. Como ejemplo, el glúteo mayor en este lado de la imagen está diseccionado. Lo diseccionaron para poder ver los músculos más profundos. Por eso hace referencia a superficial y profundo. Podemos decir que el músculo glúteo mayor es más superficial que el glúteo medio o es más superficial que el músculo piriforme. Por otro lado tenemos planos y ejes anatómicos. Pero, ¿qué son los planos? Los planos anatómicos son tres líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo humano en diferentes direcciones y que nos sirven cuando deseamos analizar los movimientos, posición anatómica y la localización de las múltiples estructuras y órganos que forman parte del individuo. Y tenemos el concepto de ejes. Los ejes del cuerpo son líneas de referencia virtuales que pasan a través del cuerpo humano y se usan para describir la alineación y la topografía de las estructuras anatómicas. Pero la gran pregunta es, ¿con qué se come esto? Los dos son líneas imaginarias y de referencia. Pues bien, un plano siempre será una estructura de cortes imaginarios y un eje, por así decirlo, está dado como una estructura por la cual se mueve otra. Un eje siempre tiene que ser una estructura por la cual se mueve otra. La relación existente entre ejes y planos se basa en que cuando un movimiento se produce en un determinado plano, la articulación se mueve o gira sobre un eje que siempre se va a encontrar a 90 grados con respecto a dicho plano. De todos modos, vamos a ir explicando esto. Tenemos tres planos, como lo dije anteriormente, el plano sagital o antero-posterior, el plano frontal o coronal y el plano axial o transversal. El plano sagital sería este del gráfico, de esta imagen. El plano sagital, ¿por qué se llama plano sagital? Porque si bien tenemos el cráneo, esta sutura que tenemos aquí se llama sutura sagital. Entonces, la línea imaginaria de este plano pasa por el centro de la sutura sagital.
por eso se llama plano sagital o anteroposterior. Y este plano, como se aprecia en la imagen, va a dividir el cuerpo en dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda. Tenemos el plano frontal o coronal. ¿Por qué coronal? Porque si vemos también el cuerpo, esta sutura, el cráneo, esta sutura es una sutura coronal. Esta línea imaginaria, la línea, el plano frontal o coronal, este plano pasa por acá o paralelo a él, puede pasar por acá, por acá, por acá. Paralelo a él también sería un plano frontal o coronal. ¿Y cómo divide al cuerpo? En anterior y posterior. Y por último tenemos el plano axial o transversal que pasa por, digamos, atraviesa el cuerpo. Y este lo divide en superior e inferior. Si medimos los planos, todos son perpendiculares entre sí. A esto me refería con que forman un ángulo de 90 grados. Tenemos entonces lo que son los ejes. Recuerden, como ya lo dije antes, un eje está dado, por así decirlo, como una estructura por la cual se mueve otra. Los ejes son tres también, como los planos, van de la mano, van unidos. El eje antero-posterior o ventrodorsal, que sería este eje de aquí, antero-posterior, atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Tenemos el eje longitudinal o vertical, que es este eje de acá. Es una línea media que va hacia el piso, atravesando todo el cuerpo. Y por último tenemos el eje transversal o lateral. Es un eje que va, digamos, de izquierda a derecha. Bueno, tenemos la relación de planos y eje. Para un plano coronal o frontal lo atraviesa, por así decirlo. Tenemos este plano coronal, el que está como en azul, en violeta. El plano coronal o frontal lo atraviesa, lo corta. ¿Cuál eje? ¿Cuál eje capaz de cortarlo? Si yo tengo un plano como una hoja de papel, ¿cuál lo atraviesa por la mitad? El único que lo puede atravesar, el único eje que lo puede atravesar sería el eje antero-posterior. Es el único, como lo dice aquí, que puede atravesar el plano coronal. Entonces va de la mano. El plano coronal lo atraviesa, lo corta el eje antero-posterior. En un plano sagital, este que está acá atrás de color rosa, en un plano sagital, ¿qué lo puede atravesar? ¿Cuál eje lo corta? Un eje que vaya de derecha a izquierda. Es el único eje que lo puede cortar. ¿Para qué? Para formar un ángulo de 90 grados. El único eje que lo puede cortar, ¿cuál sería? El eje transversal o lateral. Sería el único que puede cortar un plano sagital. Y tenemos que para un plano transversal o axial, este sería el plano transversal, el verde. ¿Cuál sería el único eje que lo puede cortar? ¿Cuál sería el único eje que lo puede pasar por la mitad? Si tuviésemos una hoja de papel y la ponemos a lo horizontal, el lápiz atravesaría la hoja de papel por arriba. Entonces, por arriba, el único eje que lo puede atravesar es el eje longitudinal, como dice la imagen, o el eje vertical. Tenemos los términos en tipos de movimientos. Por eso es importante saber los planos y los ejes, para saber en los movimientos en cuál plano y en cuál eje se van a estar dando. Para los movimientos de abducción, es decir, separar el brazo del cuerpo, lo más alejado del cuerpo, los movimientos de abducción, es decir, hacia arriba, y los movimientos de aducción, es decir, que llegue a pegarse al cuerpo, lo más cercano a pegarse al cuerpo en el caso de el hombro y de la pierna. Estos movimientos suceden en un plano frontal y recordemos que en un eje antero-posterior, que es el eje que lo atraviesa. En estos dos los movimientos serían los movimientos de abducción,
separar el brazo del cuerpo o separar la pierna del cuerpo, y los movimientos de aducción, que sería aducirlo, pegarlo al cuerpo. Tenemos también los movimientos de flexión y extensión. Aquí tenemos la flexión y extensión de la articulación glenohumeral, el hombro. Tenemos la flexión y extensión del codo. Tenemos la flexión y extensión de la columna vertebral. Tenemos muchos movimientos de flexión en el miembro inferior. Hace referencia a la flexión y extensión de la articulación coxofemoral, la cadera. Aquí en esta imagen hace referencia al movimiento de flexión y extensión de la rodilla. Bueno, estos movimientos de flexión y extensión se hacen en un plano sagital. ¿Y cuál era el eje que atravesaba el plano sagital? El eje transversal o laterolateral. Tenemos la rotación externa y rotación interna. Los movimientos de rotación se dan en un plano transversal y el eje que lo corta es un eje longitudinal. Recordemos algo importante. Las rotaciones, en este caso, te muestran la rotación del hombro, la rotación externa y la rotación interna. También tenemos rotaciones en la cadera y en otras articulaciones. Por eso es importante saber en qué plano y qué eje estamos hablando, para saber el movimiento que puede hacer en ese plano y en ese eje. Aquí un resumen, si quieres pones pausa en el video, tienes un resumen de lo que es el plano sagital, el eje transversal, el que lo atraviesa, y los movimientos que están involucrados como antes los mencioné. Tenemos en rojo o naranja el plano sagital, en verde el plano frontal y en azul el plano transversal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver mi video. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que usé para hacer el video y te invito a seguir viendo todo esto. Muchísimas gracias y espero que te haya sido útil. Hasta luego.